Buenos días, y déjeme decirle algo que probablemente le va a sorprender. Durante décadas nos han dicho que después de los 75 años hay que tomarlo con calma, que el deterioro es algo natural y que ya no hay mucho que hacer. Pero, ¿y si le dijera que eso no es del todo cierto? ¿Y si las personas que a los 78, 80 o incluso 85 años siguen subiendo solas las escaleras de su portal, siguen yendo al mercado sin ayuda y siguen recordando el cumpleaños de cada nieto sin necesidad de apuntarlo, no lo consiguen por suerte, sino por 6 costumbres muy concretas que casi nadie les ha explicado? Hoy quiero hablarle de esas 6 costumbres. No son caras. No requieren ir al gimnasio ni tomar pastillas milagrosas. Son hábitos sencillos, de cada día, que muchas personas mayores han ido abandonando poco a poco sin darse cuenta de lo importantes que eran. Y le voy a adelantar algo, porque sé que muchos tendrán la tentación de adelantar el vídeo. La última de estas 6 costumbres, la número 1, es la que casi nadie menciona. No tiene que ver con la comida ni con el ejercicio como usted se imagina. Y según varios estudios recientes, podría ser el factor que más influye en si una persona conserva su independencia y su cabeza clara después de los 75 años. Así que quédese hasta el final, porque esa última costumbre puede cambiar de verdad la forma en que usted vive el resto de sus días. Pero antes de empezar, quiero pedirle algo. Escriba en los comentarios cuántos años tiene, ya sean 68, 74, 81 o cualquier otra edad, y cuénteme cuál de estas 6 costumbres cree que ya practica. Leo todos y cada uno de los comentarios. Esta comunidad significa mucho para mí, y su historia importa. Ahora sí, empecemos a contar desde la número 6 hasta la número 1, comenzando por algo que parece demasiado sencillo para cambiar tanto la vida. Pero la ciencia que hay detrás no tiene nada de sencilla. Número 6. Beber agua de forma estratégica, no solo cuando le apetece. Esto es lo que casi todo el mundo entiende mal sobre la hidratación después de los 75 años. Piensan que el cuerpo funciona igual que a los 45. Y no es así, ni de lejos. Después de los 70 años, los riñones pierden una buena parte de su capacidad de filtrado. Pero hay algo todavía más peligroso. La sensación de sed se vuelve mucho más débil. Es decir, el cuerpo puede estar ya deshidratado y usted, sencillamente, no lo nota. No siente sed aunque la necesite. Y cuando el cuerpo pierde líquido poco a poco, la sangre tarda más en llevar oxígeno y nutrientes a los músculos y al cerebro. Imagínese la sangre como las tuberías de su edificio. Cuando baja la presión del agua, todo funciona peor. El grifo, la ducha, la cisterna. Pues con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Cuando hay poca agua circulando, todo el organismo empieza a fallar un poco, despacito, sin que usted lo note al principio. Esto es muy importante. Varios estudios con miles de personas mayores de 70 años han demostrado que quienes mantienen una buena hidratación a lo largo del día tienen muchas menos infecciones de orina, muchas menos caídas, porque la falta de agua afecta directamente al equilibrio y a los reflejos, y mejor memoria a corto plazo. El cerebro está formado en gran parte por agua. Y basta con perder un poco de hidratación para que empiece a notarse. Más despiste, más cansancio mental, esa sensación de tener la cabeza espesa. Aquí está el truco que usan las personas que envejecen mejor: no beben agua cuando se acuerdan, sino en momentos concretos del día. Lo primero al levantarse, antes del café, antes del desayuno, un buen vaso de agua. Durante la noche el cuerpo pierde líquido solo con respirar, así que por la mañana ya hay un pequeño déficit que hay que reponer. Luego, un vaso pequeño con cada comida, y otro a media tarde. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe: conviene acompañar ese primer vaso de agua de la mañana con una pizca de sal buena, no la sal de mesa de toda la vida en exceso, sino una pizca pequeña. Porque después de los 75 años, a los riñones les cuesta más retener el sodio, y sin un poco de sal, el agua que bebe pasa por el cuerpo casi sin aprovecharse, sin llegar de verdad a las células donde hace falta. Conocí el caso de Carmen, de 81 años, de Sevilla. Llegó a la consulta quejándose de que por las tardes se le nublaba la cabeza, de mareos al levantarse de la silla, y de una sensación que ella describía como pensar entre algodones. No estaba deshidratada de forma dramática. Era esa deshidratación leve y constante que casi nadie detecta. Hicimos un solo cambio. Beber el agua en los momentos correctos, con esa pizca de sal por la mañana. 6 semanas después, ella misma me dijo que era como si le hubieran limpiado los cristales de la mente.
mejoró su equilibrio, y esa fatiga de las tardes prácticamente desapareció. Una sola costumbre. Un cambio que se nota de verdad. Número 5. Movimiento de resistencia, al menos 2 veces por semana. Aquí quiero ser muy claro, porque esto se malinterpreta constantemente. Cuando hablo de movimiento de resistencia, no me refiero a ir a un gimnasio a levantar pesas grandes. Para nada. Hablo de cualquier movimiento en el que el músculo tenga que hacer fuerza contra algo. Una banda elástica, una mancuerna ligera, apoyarse contra la pared, o incluso subir la compra hasta casa con intención, sintiendo el esfuerzo en las piernas y en los brazos. Esta diferencia importa muchísimo después de los 75 años por un motivo concreto. Con la edad, los músculos se vuelven más sordos a la señal de crecer y mantenerse fuertes. Antes, con poco esfuerzo, el cuerpo respondía. Ahora, hace falta una señal más clara, más constante, para que el músculo entienda que tiene que mantenerse. Y si esa señal no llega, el cuerpo empieza a perder masa muscular poco a poco, sin avisar. Eso se traduce en más riesgo de caídas, más dificultad para las tareas de cada día, como levantarse de una silla baja o subir las escaleras del portal sin agarrarse a la barandilla. Varios estudios con personas de 75 a 85 años que empezaron a hacer ejercicios de resistencia 2 veces por semana mostraron, en solo 10 semanas, una mejora notable en la fuerza de las piernas y en el equilibrio. Y hay algo que sorprende a casi todo el mundo. También mejora cómo el cuerpo aprovecha el azúcar de la comida, lo que afecta directamente a la energía, a la inflamación y hasta a la claridad mental. No es solo que el músculo se fortalezca. Es que toda la fábrica de energía del cuerpo empieza a funcionar mejor. La forma práctica de hacerlo es sencilla: 2 o 3 sesiones por semana, de 20 a 30 minutos, centradas en las piernas, la cadera y la espalda. Las bandas elásticas son ideales para personas mayores porque dan resistencia progresiva sin forzar las articulaciones. Y un consejo importante: conviene hacer este ejercicio cerca de una comida con buena cantidad de proteína, porque después de los 75 años, el cuerpo aprovecha mejor esa proteína para reparar el músculo justo después del esfuerzo, no horas más tarde. El momento, a esta edad, importa tanto como el ejercicio en sí. Número 4. Mantener un horario de sueño fijo y con un propósito. Antes de seguir, si este vídeo le está aportando algo, si está aprendiendo cosas que le hubiera gustado saber hace años, dele al botón de suscribirse ahora mismo. Y si conoce a alguien entre 70 y 90 años que merezca escuchar esto, compártaselo hoy mismo. Este canal existe por una sola razón: contarle a las personas mayores la verdad respaldada por la ciencia que en la consulta del médico casi nunca da tiempo a explicar. Y ahora sigamos con el sueño, porque este tema es mucho más complejo de lo que parece. No basta con acostarse pronto. Después de los 75 años, el reloj interno del cuerpo, el que regula cuándo tenemos sueño y cuándo estamos despiertos, empieza a debilitarse. El cuerpo produce mucha menos melatonina que a los 30 años. Y la fase de sueño profundo, esa en la que el cuerpo realmente se repara, se reduce muchísimo respecto a décadas anteriores. Esto es importante porque es justo en esa fase profunda cuando el cuerpo libera las hormonas encargadas de reparar las células, fortalecer las defensas y mantener el músculo. Si esa fase se acorta, el cuerpo deja de repararse del todo, noche tras noche. Y hay algo más serio todavía. Varios estudios han relacionado el sueño mal repartido en personas mayores de 70 años con una mayor acumulación de las sustancias en el cerebro asociadas con la pérdida de memoria a largo plazo. Las personas que envejecen mejor no son las que más duermen, sino las que duermen siempre igual. Se acuestan dentro de la misma media hora cada noche. Se levantan a la misma hora cada mañana, incluso los fines de semana. Mantienen el dormitorio fresco, ni demasiado calor ni demasiado frío, porque después de los 75 años el cuerpo regula peor la temperatura mientras duerme, y un ambiente fresco ayuda a llegar a ese sueño profundo que tanto se necesita. Y evitan las pantallas, el móvil, la televisión, en la última hora antes de dormir. No es solo por la luz de la pantalla. Es porque mantiene la mente activa, alerta, y eso retrasa el sueño mucho más de lo que la gente cree. Un consejo que funciona muy bien: acompañar ese horario fijo con 10 minutos de respiración lenta y profunda antes de acostarse, respirando desde el abdomen, despacio. Esto calma el sistema nervioso, baja el nivel de estrés del cuerpo, y hace mucho más fácil llegar a ese sueño profundo y reparador que a esta edad cuesta tanto alcanzar. Número 3.
comer proteína de forma repartida y con intención a lo largo del día. Aquí es donde veo el error más peligroso entre las personas mayores, y de verdad me preocupa como médico. La idea de que con la edad hay que comer menos proteína no es solo errónea. Puede que sea una de las creencias más dañinas que se han transmitido de generación en generación. La realidad es justo lo contrario. Después de los 75 años, el cuerpo necesita más proteína por cada kilo de peso que una persona de 30 años para mantener el mismo músculo. Y sin embargo, la mayoría de las personas mayores comen la mitad de la proteína que necesitan, muchas veces porque el apetito disminuye con la edad, y porque los platos con mucho pan, pasta o arroz resultan más fáciles de preparar y de masticar. Varios estudios con miles de personas de 70 a 85 años demostraron que quienes comían suficiente proteína repartida en al menos 3 comidas al día mantenían mucha más masa muscular, tenían muchas menos hospitalizaciones por caídas, y respondían mejor frente a infecciones comunes como la gripe. Piense en la proteína como los ladrillos que el cuerpo usa para reconstruirse cada noche mientras duerme. Cada noche, el cuerpo destruye tejido viejo y dañado, y lo reemplaza por tejido nuevo. Si no hay suficientes ladrillos, suficiente proteína, esa reconstrucción queda a medias. Y con los meses, con los años, ese déficit se nota cada vez más. La forma práctica de hacerlo, procurar tomar una buena ración de proteína en cada una de las 3 comidas principales. Esto es, aproximadamente, una pieza de pollo, pescado, un par de huevos, o legumbres en cada comida. Repartirlo así importa mucho, porque el cuerpo, a esta edad, solo puede aprovechar una cantidad limitada de proteína de una sola vez. Lo que sobra no se usa para reparar el músculo, se gasta simplemente como energía. Repartirlo bien hace que cada bocado cuente de verdad. Conocí el caso de Antonio, de 78 años, de Valencia. Su hija notó que había perdido casi 8 kilos, algo que su médico anterior había llamado pérdida de peso normal por la edad. No era normal. Estaba perdiendo músculo, no grasa, y la fuerza de su mano al apretar, un indicador muy fiable de cómo va envejeciendo una persona, estaba muy por debajo de lo esperado para su edad. Reorganizamos sus comidas alrededor de una proteína repartida con intención. 12 semanas después, había recuperado parte de esa masa muscular perdida. Su fuerza en la mano había mejorado notablemente, y me contó, con una sonrisa enorme, que por primera vez en 2 años había subido él solo la compra hasta su piso, sin parar a descansar en las escaleras. Un consejo que ayuda mucho. Acompañar las comidas con proteína de algo de vitamina C. Una naranja. Un poco de pimiento. Un chorrito de limón. Porque la vitamina C ayuda al cuerpo a aprovechar esa proteína no solo para el músculo, sino también para mantener fuertes las articulaciones y la piel. Relacionarse con otras personas todos los días, de verdad, no solo de pasada. Le dije al principio de este vídeo que una de las 2 últimas costumbres le iba a sorprender. Esta es. Y le va a sorprender porque suena demasiado blanda, demasiado emocional, como para considerarse algo médico. Pero quiero que me crea. La evidencia sobre esto no tiene nada de blanda. Es una de las pruebas más sólidas y repetidas de toda la ciencia sobre el envejecimiento. Varios estudios con cientos de miles de personas, seguidas durante muchos años, han encontrado que el aislamiento social en una persona mayor tiene un riesgo para la salud comparable al de fumar 15 cigarrillos al día. Léalo otra vez si hace falta. Vivir aislado, sin compañía, sin conversación real, es tan dañino para el cuerpo como fumar un paquete entero cada día. En personas mayores de 75 años, la soledad acelera el deterioro de la memoria, multiplica el riesgo de demencia, y eleva en la sangre ciertas sustancias relacionadas con la inflamación que, con el tiempo, dañan el corazón, las defensas y las conexiones del cerebro. ¿Por qué pasa esto? Porque una conversación de verdad, reírse con alguien, discutir una opinión, compartir un recuerdo, activa en el cerebro sustancias que calman el estrés, reducen la inflamación y mantienen despiertas las zonas que usamos para pensar y recordar. Piense en la parte social del cerebro como un músculo más. Las mismas conexiones que se activan cuando habla con alguien, cuando se ríe de verdad, cuando discute algo con pasión, son las que sostienen su memoria y su forma de ser. Y cuando esas conexiones se quedan calladas semana tras semana, el cerebro empieza a podarlas, a dejarlas morir poco a poco. Después de los 75 años, cuesta mucho más recuperar esas conexiones una vez perdidas. Lo que hace falta no es complicado, pero sí tiene que ser real. Al menos una conversación de verdad,
cada día. Una llamada de teléfono cuenta, si de verdad presta atención. Un grupo del barrio, la parroquia, un compañero para pasear, una comida semanal con un vecino. Lo que no cuenta, lo que el cerebro no aprovecha igual, es estar simplemente delante de otra persona, viendo la televisión en silencio sin hablar. Tiene que haber respuesta, risa, opinión, intercambio real. Conocí el caso de Dolores, de 83 años, de Murcia. Perdió a su marido después de 54 años de matrimonio y se apartó casi por completo de la vida social. Su hija la trajo a la consulta 8 meses después. En ese tiempo, su memoria había empeorado de forma medible. No le cambiamos ninguna medicación. Le organizamos una agenda social. Un club de lectura semanal, una llamada diaria de 20 minutos con familiares y amigos que se turnaban, y 2 tardes por semana ayudando como voluntaria en la biblioteca del barrio. 8 meses después, su memoria había vuelto casi a como estaba antes. La inflamación en su sangre había bajado. Su hija me dijo que volvía a reconocer a su madre de siempre. Relacionarse con otras personas, a esta edad, no es un capricho. Es una necesidad del cuerpo, tan real como comer o dormir. Y si puede combinarlo con movimiento, mejor todavía, un paseo con una amiga, una clase suave de ejercicio en grupo, cuidar el huerto con un vecino. Cuando se juntan el movimiento y la compañía, el efecto en el cerebro es todavía mayor que cada cosa por separado. Y ahora, la número 1. La costumbre que menos del 12% de las personas mayores de 75 años mantiene de verdad, y que varios investigadores han llamado el recurso más infrautilizado para envejecer bien, sin necesidad de ninguna receta médica. Número 1. El reto mental diario, con un propósito. No hablo de sopas de letras ni de leer el periódico, aunque ambas cosas tienen su valor. Hablo de algo más concreto, más exigente y más transformador. Aprender de verdad algo nuevo cada día. Un idioma, un instrumento musical, una forma nueva de expresarse, algo que obligue a la mente a salir de lo cómodo y entrar en ese terreno incómodo donde realmente se aprende. Por eso esta es la número 1. Después de los 75 años, el cerebro tiende a apoyarse cada vez más en los caminos que ya conoce. Se vuelve muy eficiente haciendo lo de siempre, y muy reacio a abrir caminos nuevos. No es un defecto, es el propio cerebro ahorrando energía, prefiriendo lo familiar. Pero ahí está el problema, esa misma preferencia por lo conocido es lo que poco a poco va vaciando la reserva de la mente, esa capacidad extra que el cerebro guarda para defenderse del paso de los años. Imagínelo como la memoria de un ordenador. Cuanta más reserva tiene, más golpes puede absorber sin que se note. Un estudio que siguió a más de 1000 personas desde los 70 hasta casi los 90 años, encontró que quienes dedicaban al menos 30 minutos al día a una actividad mental nueva y exigente tenían un deterioro cerebral mucho más lento, conservaban mejor la rapidez para pensar y la memoria del día a día, y tenían muchas menos probabilidades de recibir un diagnóstico de demencia en los 10 años siguientes. Otro estudio encontró que las personas mayores que describían su vida diaria como intelectualmente activa tenían un funcionamiento cerebral parecido al de alguien 10 años más joven. ¿Por qué funciona esto? Porque el cerebro conserva, incluso pasados los 80 años, la capacidad de formar conexiones nuevas. No desaparece con la edad, simplemente necesita un estímulo lo bastante fuerte para activarse. Y aprender algo realmente nuevo es justo ese estímulo. Aprender un idioma nuevo, por ejemplo, activa varias zonas del cerebro a la vez, y se ha relacionado con un retraso de varios años en la aparición de problemas de memoria. Aprender a tocar un instrumento combina movimiento fino de las manos, oído, memoria y emoción, todo junto, de una forma que ninguna otra actividad consigue igual. Incluso aprender a cocinar una receta nueva y distinta, porque exige leer, seguir pasos, prestar atención y coordinar las manos, supone un reto mental real. La forma práctica de hacerlo, elegir algo realmente nuevo cada pocos meses, y dedicarle al menos 20 o 30 minutos al día, de forma activa. La palabra clave es activa. Ver a otra persona tocar la guitarra en la televisión no es aprender guitarra. Sentarse con el instrumento en las manos y luchar con un acorde que no sale, eso sí lo es. Ese esfuerzo, esa pequeña lucha, es precisamente donde está el beneficio para el cerebro. Es como el ejercicio de resistencia, pero para la mente, el esfuerzo es lo que cuenta. Conocí el caso de Roberto, de 79 años, de Bilbao, jubilado tras 40 años trabajando como ingeniero. Por su propia cuenta,
reconocía que sus primeros años de jubilación los había pasado sin retar apenas su mente. Llegó a la consulta porque le costaba cada vez más recordar nombres y seguir conversaciones largas. Sus pruebas no mostraban nada alarmante, pero su reserva mental era más baja de lo que a mí me hubiera gustado ver. Le di una sola indicación. Elegir algo que siempre hubiera querido aprender, y hacerlo cada día. Eligió la pintura al óleo, algo que nunca había hecho en su vida. Al principio, según él mismo cuenta, se le daba muy mal. Año y medio después, había terminado más de 20 cuadros, se había unido a un grupo de pintura del barrio, y sus pruebas mostraban mejoría real, no solo estabilidad. Mejoría, a los 79 años. Y un último consejo, acompañar este reto mental con pescado azul, como salmón, caballa o sardinas, 2 o 3 veces por semana. Esa grasa es, literalmente, parte de la estructura de las células del cerebro, y ayuda a que todo lo que está aprendiendo se quede de verdad, se consolide mejor. Y quiero terminar con algo que digo de corazón, porque he tenido delante a muchísimas personas entre los 75 y los 85 años, y sé que esta etapa de la vida se trata demasiadas veces como una cuenta atrás, en lugar de como una continuación. Y no lo es. Todo lo que le he contado hoy apunta a algo que la medicina apenas empieza a entender de verdad. Que el cuerpo y la mente, a los 75, a los 80, a los 85 años, conservan una capacidad de recuperación asombrosa y testaruda. No a pesar de la edad, sino en diálogo con ella. Estas 6 costumbres, beber agua con cabeza, moverse contra resistencia, dormir con un horario fijo, comer proteína repartida, relacionarse de verdad cada día y retar la mente con algo nuevo, no van de retroceder en el tiempo. Van de aprovechar al máximo el tiempo que el reloj todavía le tiene reservado. Van de subir usted solo la compra hasta casa. De recordar el nombre de cada nieto sin tener que pensarlo. De conducir hasta sus propias citas. De reírse hasta que le duelan las mejillas en una cena con alguien que de verdad le importa. Eso es independencia. Eso es calidad de vida. Y se lo digo porque lo he visto con mis propios ojos, en personas a las que otros médicos les habían dicho que ya no quedaba nada por mejorar. Nunca, nunca es demasiado tarde para empezar. Si todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora mismo. Cada semana le traigo información de salud, pensada de verdad para personas de su edad, que puede sumar años de calidad a su vida. Y ahora quiero leerle a usted. Deje su edad en los comentarios, y cuénteme con cuál de estas 6 costumbres se siente más fuerte ahora mismo, y cuál quiere empezar a construir desde hoy. Le estaré leyendo. Cuídese mucho, porque usted vale el esfuerzo.